Buenas noches, mi nombre es Inna Alejandra Cela Silva de Psicología Virtual. Esta noche vamos a estar presentando el video argumentativo de las teorías de la personalidad expuesto en la fase uno de la actividad colaborativa. A continuación voy a estar presentando las diapositivas de apoyo. Él nos decía que la personalidad o el concepto de la personalidad estaba basado en un mundo lleno de objetos donde él se centraba en uno específico, el cual era el, el cuerpo, y eso nos decía que el cuerpo actuaba para sobrevivir, perdón, y cumplir sus necesidades, que eran reproducirse, eh, el hambre, la sed, evitación del dolor y el sexo. Sigmund Freud nos decía que la personalidad estaba compuesta en el yo y el superyo. Nos decía que el yo estaba constituido por el sistema nervioso y que una de sus características más como fundamentales es que él era la sensibilidad, perdón, ante las necesidades corporales del individuo. Tenemos el yo, que él nos decía que era la porción de la mente, el cual se estaba agarrado a la realidad, estaba como agarrado o sujeto a la realidad a través de los sentidos. Nos decía que esta conciencia se convierte en el yo, el cual se apoya eh, en la realidad, como ya dije anteriormente, donde busca objetos para satisfacer los deseos del ello, y Sigmund Freud lo ha llamado deseos y también lo nombró a este proceso como proceso primario. Luego tenemos al superyo, que nos dice que son los aspectos que tiene dos aspectos, uno de ellos la conciencia, la cual está constituida por la internalización de los castigos y advertencia. El otro ideal, el otro es el ideal del yo, y el cual nos dice que proviene de las recompensas y modelos positivos presentados en el niño. Porque Freud se centraba más en la parte infantil que en la parte del desarrollo de la personalidad en la adultez. En la tablita podemos ver el resumen básicamente. Nos dice que el ello es el principio del placer, es el proceso primario y es inconsciente o es inconsciente, perdón. Nos dice que el yo es el principio de la realidad, que está conectado con el mundo externo y tiene la función de mediar entre el ello, el superyo y la realidad. O sea, él está como ahí entre esas tres. Perdón. Resultado, tenemos el super yo, que nos dice que es el resultado de de la incorporación entre el yo y los mandatos paternales. También nos dice que se representa las instrucciones morales e impulsos hacia la perfección, o sea, los impulsos básicamente que tenga el individuo por perfeccionar algún tipo de actividad o algo. También nos dice que aparece después de la elaboración del complejo de equipo. Perdón. Luego tenemos los conceptos de la personalidad, según Carl Jung. Él nos decía que no aceptaba la teoría de Freud, ya que él consideraba que se subestimaba el papel de la sexualidad. Él proponía que para que la mayor focalización del inconsciente, eh, que bueno, él nos dice también que el libido no era sexual, sino era una energía psíquica de la cual eh, provenían dimensiones espirituales, o que energía psíquica provenía de esas dimensiones espirituales. Él nos decía que la mejor forma para comprender esta psique
era el acercamiento al mundo onírico o al mundo de los sueños, las fantasías y los elementos del inconsciente a través de símbolos y estudios. Bueno, tenemos también, nos dice que él dedicó, él se dedicó a entender el inconsciente colectivo y lo separó en dos partes, el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. El inconsciente personal nos decía que era el nivel inconsciente de la mente, que contiene los deseos e impulsos acumulados de manera individual por medio de experiencias presentadas en un individuo. También nos dice que el inconsciente colectivo es el nivel del inconsciente más profundo común en los seres humanos, ya que este venía de generaciones o de sus antepasados. O sea, este inconsciente básicamente nos dice que es hereditario. Bueno, aquí tenemos el concepto de la personalidad según Alfred Adler, perdón si no sé pronunciar. Él nos decía que la teoría de la personalidad era representada o centrada en una persona o un ser único, eh, el cual poseía una lucha constante por mejorar su vida. Este autor creía que el ser humano era por naturaleza egoísta, sociable y que tenía su motivación o su mayor motivación era, era debido a los impulsos sociales y también por los deseos sexuales. Eh, Consideraba metas individuales con elementos claves en el proceso terapéutico y llama a su corriente la psicología individual. En la teoría de este autor nos dice que el individuo tiene tres principios: el principio de superioridad, el principio de inferioridad y el principio del interés social. Y aquí podemos ver como una especie de gráfica o de escalera Adler, donde se ven a las personitas en cada fase, donde dice inferioridad, que hay una personita. Vemos también que abandonando o abandonado en otro escalón, los padres, vemos el niño consentido, no vemos la superioridad, el interés social, vemos varias personitas, el psíquico, vemos aquí una personita, el neurótico, el suicidio. Y esto nos dice que son las metas ficticias, según Alder, del individuo de manera individual. Básicamente, Alden nos decía que la personalidad o su teoría de personalidad se basaba solamente en una psicología individual, como él la llamó. Bueno, tenemos el desarrollo de la personalidad según los tres autores que son Freud, Jung y Adler. Según Freud nos decía que el desarrollo de la personalidad de una persona era a medida de que lograba satisfacer sus deseos sexuales durante todo el curso de su vida. O sea, él nos decía que la personalidad estaba determinada a medida de que se abordara cada una de las etapas psicosexuales, sociales, perdón. Según Jung, nos decía que el desarrollo de la personalidad eh, iba más no iba más desde una perspectiva infantil, sino que él se centraba más en un punto del desarrollo, o era más significativo, perdón, en la adultez. O sea, para él era más desarrollado o mejor oportunidad de estudiar la personalidad en un adulto que en un niño, porque Jung básicamente ha contradecido como la parte de Freud, porque Freud, aparte de que se centraba en los niños, se centraba también en la parte sexual. En cambio, Carl él nos dice que no, que la parte sexual o el líbido es algo parte de la psique, algo parte como más mental, como más espiritual.
En cambio, Freud no nos decía eso. Freud se centraba en lo sexual, en la necesidad del cuerpo, en lo que el cuerpo, sí, necesidades biológicas, básicamente, si se puede decir así. Según Alder, nos dice que el desarrollo de, de la personalidad estaba motivado en gran medida por factores sociales y lucha por su seguridad, superioridad o el éxito. Él también nos decía que las personas son responsables de lo que son y de sus comportamientos, eh, de sus comportamientos en el presente que determinaban la idea que tenían en sus planes a futuro o en las personas en el futuro, perdón. Bueno, aquí tenemos procesos fundamentales y tipología de la personalidad según Freud, Jung y Adler. Según Freud, en la teoría de este autor estaba basado entre el yo, el superyo y el ello. Él nos decía que ya vimos que lo que vimos al principio, que el yo, que el ello es lo del sistema como las necesidades del sistema nervioso, que el yo era el que complacía al ello y el superyo era como las instrucciones paternales, como lo que se presentaba en un equipo, pues todo eso era el superyo. Según Carl Jung, en la teoría de este autor se encuentra el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición entre la introversión y la extroversión. Nos dice que en el pensamiento, en introversión, él estaba interesado en el mundo interior de ideas y que el individuo no le prestaba mucha atención a otros individuos. En la extroversión nos decía que él estaba interesado en los hechos, que descuidaba a sus amigos y le estaba relacionado lógico y reprime emociones. En el sentimiento nos dice que en la introversión él es reservado, cercano y comprensivo a quienes lo necesitan. Es amoroso, pero no lo demuestra en la introversión. En la extroversión del sentimiento nos decía que él estaba interesado en las relaciones sociales y se ajustaba al ambiente. También tenemos la sensación donde en la introversión decía que brindaba énfasis a las experiencias, también a las que generan los eventos más a los sucesos. En la extroversión nos decía que era énfasis en los objetos que, que disparaban los eventos, hechos y detalles. Y por último tenemos la intuición, donde nos decía que la introversión estaba interesada en las posibilidades, que más que en el presente, en contacto con el inconsciente. O sea, él estaba más con el inconsciente que en el presente, según en la extroversión. En la extroversión nos dice que él está interesado en las posibilidades, en el cambio del mundo externo. O sea, él como que intuye cambios externos en la extroversión, pero del mundo más no de sí mismo. Em, en el Alfred Adler nos dice que el individuo puede observar un conjunto de una unidad mayor a la sociedad y a la comunidad. Se puede decir que la comunidad en relación con los demás individuos se convierte en persona. Y comprenderlo, lo que sucede en una etapa, hay que examinar las relaciones con respectivos a otros. O sea, básicamente él se centraba como en solo el individuo. Si nos damos cuenta, él llamó a su propia psicología como psicología individual. Entonces él se centraba más en lo que se refiere al individuo. Aquí podemos ver las características de Sigmund Freud, de Carl Jung y Alfred Nuss. Aquí nos dice que ninguna teoría de la personalidad ha sido ampliamente como la de Sigmund Freud. También nos decía que la teoría psicoanalítica ha transformado en el entendimiento del sexo y la agresión llevada a la gente a nunca confiar en la realidad, a su expresión consciente. Bueno, ahí nos explica más o menos cómo. Nos decía que por Carl Jung avaló la teoría de que se trataba de dos procesos mentales. También nos dice que que fue más allá y que creó la teoría de la personalidad basándose en ese elemento. Por un lado, también nos dice
Alfred, perdón, Alder nos dice que la persona tiene motivos positivos por lo que se esfuerza para lograr la perfección personal. También nos dice que el comportamiento humano se orienta a a la realización de objetos, de objetivos, etcétera. Aquí nos dice, nosotros como, como psicólogos en formación, qué es para nosotros o qué importancia tiene la personalidad. Para mí, una psicóloga en formación, la personalidad es un factor importante en en la vida en un individuo, perdón, ya que por medio de esta, se hace primero que todo, el individuo es único porque pues no todos tienen la misma personalidad, cada quien tiene su propia personalidad y debido a esta se puede descubrirnos traumas, problemas que esté presentando algún individuo mediante estudios o la evaluación, como entrevistas, como con instrumentos de entrevista y todas estas cosas. Eh, la personalidad también es importante para poder comprender cómo el entorno o donde se mueve el individuo lo afecta o lo ayuda a su ser o a su mente, básicamente. Cómo afecta eso también a la personalidad a nivel biológico. Entonces, porque también creo la personalidad va también va pegada también a lo biológico. Entonces, es muy importante estudiarla, entender a los individuos por medio de esta, porque si no entendemos la personalidad de un individuo, no vamos a poder entender a totalidad lo que a este individuo le llama la atención, no le llama la atención, que le da miedo, que no le da miedo, que le gusta, ¿sí? Por medio de esta personalidad descubrimos muchas cosas de un individuo en sí y también es lo que hace a cada individuo pues único en un circo o en una sociedad, perdón. Bueno, eso es todo. Espero que le haya gustado y se haya podido entender.